vamos a continuar la serie, pero este día está muy tirapiedras, ¿ok? ¿Sale? Está muy fuerte porque realmente nos lleva a analizar nuestro cristianismo, ¿ok? Entonces, el día de hoy el nombre del mensaje es la ley y la justicia del reino. La ley y la justicia del reino. Así que vamos a analizarla y vamos a leer Mateo 15, 17 al 20. Fíjate lo que dice. Yo creo que leyéndola ya nada más vas a decir, ay, ¿no? Dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos? Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y fidelidad. Te damos gracias porque eres bueno. Y tu palabra nos enseña que somos bienaventurados, sea la circunstancia que estemos viviendo. Pero hoy yo te pido, Señor, que no solamente seamos bienaventurados, sino que seamos personas que realmente buscan tu reino. Personas que realmente transmiten tu reino. Yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Lo que se estudió, Padre, ya se estudió. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable a los corazones y a mi corazón personalmente. En nombre de Jesús. Amén y amén. El Sermón del Monte no solo nos enseña acerca de la moral y la espiritualidad, sino también sobre la relación entre la ley de Dios y la verdadera justicia en el reino de los cielos. Los sermones de Jesús confrontan la idea tradicional que se tenía de la ley, mostrándola no solo como un conjunto de reglas externas, sino como un llamado a un cambio profundo en el corazón y la mente. En este sentido, la justicia del reino de los cielos no es solo una cuestión de cumplir con normas, sino de vivir según un estándar de amor y misericordia que refleja el carácter de Dios. Y en otras palabras, vamos a ir platicando, pero te voy a poner algunos ejemplos de lo que vamos a estar hablando. Personas, no sé, yo recuerdo hace mucho tiempo, no sé si les tocó, que las hermanas traían falda larga. ¿Alguien les tocó cuando usaban falda larga? Sí. Larga la falda, porque así era como se tenía que vestir un cristiano, ¿verdad? Y cumplían una norma, cumplían una regla, pero tenían la falda igual de larga que la lengua. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que estaban cumpliendo una norma externa, pero realmente no estaban viendo el corazón. Realmente no había una transformación en su corazón. Ahora, podemos poner muchas situaciones ahorita en mente, traerla. Personas que se paran al frente y hablan de pecado y hacen una condenación de tú que estás ahí atrás, que estás haciendo esto, estás en pecado. Y al final de cuentas, esa persona está hablando de algo externo, pero en su interior llega a su casa y es igual de pecador que todos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha estado pasando en el cristianismo moderno? ¿Qué es lo que el Sermón del Monte en esta parte nos está enseñando? Muchas veces estamos tan preocupados por lo externo, por las cosas que se ven, las apariencias, que se vea bonita la iglesia, que se vea llena la iglesia, hagamos lo que tengamos que hacer, pero pocas veces nos preocupamos por el interior. Queremos poner e implicar, ponerle reglas a las personas, decirle a las personas, este es el ABCD para ser cristiano. Sabes, dentro de las iglesias se maneja mucho esta situación. Esta es la visión de la casa. Y si no estás de acuerdo, no eres parte de este lugar. No te lo dicen así, pero te lo hacen sentir. Si tú no cumples con nuestro estándar de cristianismo,
Si tú no piensas igual que nosotros, si tú no hablas como nosotros, es más, si no escuchas los predicadores que nosotros escuchamos, no eres parte de este lugar. ¿Por qué? Porque nos preocupamos tanto por la imagen que se nos olvida lo más importante dentro del reino. Nuestro corazón, lo que realmente vale, el interior. Porque Dios no viene a cambiar el exterior. De hecho, tú y yo vemos con David, no te fijes en el exterior, del corazón. Y sabes, aquí está la regla de lo que es el cristianismo. Lo que deberíamos de ser como creyentes es aprender a ver el corazón de las personas, porque eso es lo que ve Dios, no el exterior. Tú puedes usar una falda larga y puedes ser igual de cristiana que una persona que usa una falda un poquito más corta. No vamos a decir minifalda porque, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver. Cómo te vistas no tiene nada que ver. Lo más importante es el corazón. Ahora, esto nos lleva a una idea principal y nos lleva a entender este primer punto. La ley no es anulada, sino cumplida. ¿Qué quiere decir? Ahora, porque a veces somos bien exigentes y bien duros con el pasado, pero escucha esto, pero gracias al pasado, tú y yo estamos parados donde estamos, en un cristianismo libre, en un cristianismo que puede ser escuchado y en un cristianismo donde tú has aprendido. El pasado, con sus errores, con sus problemas, con sus situaciones, te ha traído a este lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Los fariseos, los escribas, los que enseñaban la ley, ellos buscaban que todo se cumpliera al pie del cañón. Y no era porque fueran más. Si no te lavas las manos, oye, si no haces esto, pero ¿qué onda con esto? Ellos estaban tratando de proteger lo que en ese tiempo había, que se creía la religión. Ellos estaban tratando de proteger las escrituras, lo que ellos tenían. Esto no quiere decir que sean malos. En los tiempos pasados podemos ver personas que les enseñaban que tenían que traer faldas largas, que tenían que traer ¿cómo se llamaba este acá? El velo. Los hombres se tenían que vestir de cierta manera. No es que estuvieran mal, ellos creían que de esa manera protegían la ley, protegían el cristianismo, protegían la fe, protegían todo lo que hay. Pero se les estaba olvidando algo. Lo más importante, el corazón. En pocas palabras, por muchos años el cristianismo se enfocó, o nuestro cristianismo se ha enfocado en una frase que no está en la Biblia, pero tal vez estaría importante que estuviera, y es, nos enfocamos en donde mira la suegra. Solamente el exterior. Pero ¿qué hay de nuestro interior? ¿Qué hay de nuestro interior? Porque al final de cuentas Jesús viene a cumplir la ley. En Él se cumple toda la ley. Y lo importante, lo que Jesús buscaba, era que tú y yo entendiéramos que hay un propósito eterno. Las reglas que la ley ponía, era para preservar. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús dice, ok, todo esto se necesitaba para llegar al Padre, pero ahora lo único que se necesita para llegar al Padre, porque en mí se cumple todo, lo único que se necesita es creer en mí. Y las cosas se pone más sencilla, se pone más fácil, se pone más básico, algo tan sencillo como acercarme a Dios es lo que me lleva. Entonces, toda la palabra de Dios nos guía, nos enseña. Yo siempre voy a decir que la Biblia es un manual de instrucciones que nos acercan a Dios. En su mayoría estas instrucciones son Dios queriéndose acercar a nosotros y no nosotros a Dios. Me encanta el hecho, yo tengo una pequeña obsesión por armar Legos. Me gusta mucho armar Legos. Y yo llegué a casa con un Lego de un reno, que yo dije, lo voy a armar en 10, 15 minutos, ¿no? Eran 300 piececitos, dices 10, 15 minutos, 20 minutos lo armo. Pero había un pequeño detalle. Mi pequeña Farita quería armar el Lego conmigo. Y me dio mucha risa porque ella me veía y empezaba a hacerlo. Yo, no, mi amor, esa pieza no va a ir. O esa pieza no se te vaya a caer. No se la vaya a comer el perro. Porque se necesita para armar tienes que armar los renos, tenías que armar el trineo, los regalitos, la guitarra, y todo tenías que ir armando.
¿Y qué pasaba? Era muy fácil para ella esperar armarlo, esperar el que su papá lo hiciera. Sin embargo, ella tomó la decisión de emprender y tratar de hacerlo como era correcto, como ella creía. Al final de cuentas, ella tenía que hacer que se pareciera a la imagen de la caja. ¿Cómo ella lo iba a hacer? Y sabes, muchas veces tú y yo estamos de la misma manera. Tenemos a nuestro Padre que nos deja su palabra para instruirnos, para guiarnos, para enseñarnos cómo vivir de una vida digna que transforme nuestro corazón y no tanto nuestro exterior. ¿Y qué es lo que pasa? A veces queremos decirle a Dios cómo hacer su trabajo. A veces queremos decirle a Dios, ¿sabes qué? Estas son las reglas y así es la única manera. Yo recuerdo cuando recién llegué a la iglesia, tomé una decisión que al final de cuentas era una decisión que se empezó a tornar muy pesada y ya era difícil para mí cumplirla. Y llegué al punto que mi propia decisión, porque era mi decisión, me empezó a frustrar tanto. ¿Por qué? Porque era algo que yo mismo no podía cumplir, pero también era algo que Dios no me estaba pidiendo. Era algo que yo decía, no, que no me vean haciendo esto. Entonces yo tomé la decisión de que nunca me vieran. En ese tiempo estaban los chiltepinos, no sé si les tocó, ah, y eran los mejores boneless de la ciudad en ese tiempo. Y dueño de chiltepino, si me oyes, mejora los boneless de nuevo. Pero ibas tú y te servían unos vasitos que decían Tecate, ¿no? Y yo dije, nunca más voy a ir a un lugar así que tengan esos vasitos, porque ¿qué van a pensar de mí? Y me lo empecé a poner como una decisión personal. Y no voy a ir a sushi bar, no voy a ir a restaurantes bar, no voy a ir. Y resulta y resalta que todos mis amigos cristianos, todos los que en la preparatoria y universidad, se festejaban en esos lugares. Entonces, por una decisión personal, yo me estaba haciendo antisocial, por una decisión personal. Y me lo empezaron a reclamar. Y hasta que un día uno de ellos me dijo, tú me invitas a ir a la iglesia, pero tú no puedes ni ir a mi cumpleaños. Cuando me dijo eso, dije, mira, ¿qué tanta razón tiene? En ese tiempo, yo no lo vi de esa manera. En ese tiempo yo vi, me está atacando lo más importante, mis convicciones. Y sabes, muchas convicciones que hoy en día tenemos ni siquiera son bíblicas. Ni siquiera tienen un respaldo, una fuente en la Biblia. Tienen un respaldo en aquellas cosas que nosotros creemos. Lo vamos a hacer así porque esto protege mi cristianismo. Lo voy a hacer de esta manera porque de esta manera protejo lo tanto o la manera en la forma que yo creo en Dios. Entonces, debemos entender que cualquier cosa que se tenga que ver con apariencia ya no es necesaria. Dios ya la cumplió en Cristo. Lo importante ahora es el interior, porque Jesús viene a buscar nuestro interior. Y Jesús no viene a ver, te ves bien. Pasa, amado mío, al reino de los cielos. Fernanda, ese arete. No, ya, estás fuera. Estás fuera. Uy, usted usa lentes. No, no. Ay, Irán, no te peina. No, no, estás fuera de la iglesia. La gorra. Estás fuera. Jesús no viene a eso. Jesús no viene. Mira, yo recuerdo, y siempre voy a recordar a este pastor que decía en ese tiempo, van a decir, ¿no? Los pantalones rotos no van a entrar a la iglesia. Y se ponía bien firme el pantalón roto, porque entre así como está rota tu alma. Así decía, de verdad. Y llegaban los muchachos frustrados, pero a mí lo que me frustraba más no era que lo dijera, porque dices tú, bueno, lo dijo, está bien, seguimos una regla, es el pastor, hay que hacerle caso. Y está bien, pero daba un coraje cuando llegaba su hijo con los pantalones rotos. Entonces ya eran cristianos los pantalones. ¿Por qué? Porque no eran decisiones internas realmente. Al final no tenían un sustento bíblico. Era una decisión simplemente de gusto humano. Tú y yo debemos entender que lo que Jesús busca en nosotros es nuestro corazón. El cristianismo no viene a cambiarte ni la ropa, ni la manera en que te vistes, ni viene a cambiarte de estatus social, ni viene a cambiarte de ninguna cosa. El cristianismo lo que quiere es mejorar tu vida a través de un cambio interno en tu corazón. ¿Ok? Entonces,
Esto significa que no basta con hacer solamente lo que es correcto para cumplir, sino que debemos entender lo que hay detrás de las reglas. Dios quiere que tu corazón esté alineado con lo que realmente Él quiere, no solo que sigas las reglas como si fuera una lista de cosas por hacer. Tú y yo debemos, me encanta cuando venimos el martes porque estamos estudiando los martes y me gusta mucho cuando personas dicen, ay, jole, creo que me estaba equivocando. Cuando personas a la luz de la palabra, creo que estoy haciendo lo incorrecto. Creo que no está bien esto. Y me encanta cuando tú y yo llegamos a eso, porque esto nos lleva a entender que la justicia del reino es más profunda que la obediencia externa. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en los reinos de los cielos. Y se escucha muy fuerte ese hecho de decir que no vas a entrar al reino de los cielos. Pero Jesús criticó la justicia que era superficial. Jesús veía esa justicia que creían que era lo correcto y la estaba criticando. ¿Por qué? Porque lo más importante, y volvemos al punto, lo más importante es el interior. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que nos autoanalicemos y dejemos, y yo esto que es fuerte, dejemos de condenar a las personas, dejemos de juzgar a las personas. Dejemos de meternos, en otras palabras, en lo que no debemos. Porque muchas veces opinamos porque creemos que tenemos unas convicciones tan buenas, tan bonitas, tan importantes, que tenemos derecho a meternos en la vida de otros y decirles cómo vivir su cristianismo. Decirles, Carlos, es que no, a mí me funcionó así. Tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Cuándo vemos en la palabra de Dios a Cristo diciéndole eso a las personas? Normalmente lo vemos siempre justificándolos, sanándolos, dando gracia hacia sus vidas y después diciendo palabras hermosas. Vete y no peques más. Pero el vete y no peques más jamás señalaba el pecado en el momento. Y tú y yo a veces queremos señalar el pecado en el momento cuando todo mundo sabe que eso es, la persona sabe que su pecado está delante de él. Vete y no peques más, es suficiente. Vete y no peques más son las palabras más llenas de gracia que puede haber en el mundo. Porque Jesús diciéndole, ok, ya aquí vemos a la mujer que le tiraron piedras. Bueno, no se las tiraron, se las querían tirar. Vemos a esta mujer y Jesús le dice, ¿dónde están los que te señalan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El único que tiene derecho a juzgarte y a condenarte ha decidido amarte y perdonarte. Y eso es como creyentes que tú y yo debemos hacer en nuestra vida. La justicia del reino no tiene que ver con, pecaste y la palabra de Dios, robaste. La palabra de Dios dice que móchale la mano. Hay que mocharle la mano. Eso es lo justo. Es lo justo en tu corazón, pero no en el corazón de Dios. No, es que si su ojo fue ocasión de pecar, hay que sacárselos. Eso es lo justo en tu corazón, pero no en el corazón de Dios. Y esto nos lleva a que muchas veces estamos viviendo una vida tan dura como, es que en los mandamientos dicen no matarás, y yo lo cumplo. Es externo. Pero ¿qué hay de no odiarás? ¿Qué hay de no odiar? ¿Qué hay de ese enojo profundo que sentimos hacia los demás? Porque es que no matarás es algo externo, algo que lo dice, lo sigo, lo cumplo, pero ¿qué hay de esa parte donde el Señor nos enseña a amar a los que nos han hecho algo? ¿Qué hay de esa parte de amar a aquellos que nos aborrecen? ¿Qué hay de esa parte de la palabra de Dios que nos enseña y nos dice, ok, alguien te hirió, ok, camina la segunda milla con esa persona? Están abusando de ti.
Están propasándose contigo, te están poniendo a trabajar doble, camina la segunda milla. Y sabes, es muy fácil decir, no, pero es que la ley me ampara, la ley me protege. Pero una segunda milla no te hace una persona menos, te hace una persona llena de gracia y entendida en los tiempos. Porque en las segunda millas pasan muchas cosas. Tal vez la primera milla la haces a fuerza, la segunda milla es voluntaria. Pero la segunda milla puede cambiar el corazón de aquel que está pasándose de lanza contigo, de aquel que se está propasando contigo. Porque tal vez decimos, ay, cumplir la segunda milla externa. No, algo sucede cuando cumplimos o hacemos la voluntad de Dios. Tú y yo debemos ir más allá de lo que solamente se nos pide. Honra a tu padre y a tu madre. Los voy a honrar porque solamente así me va a ir bien en la vida. Y lo hacemos como por condicionante. Y sabes, a veces en la iglesia se predica este tema y se predica de tal manera que como que te dicen, es que para que te vaya bien, pues ni modos, honra a tu padre y a tu madre, pues ya que te queda. Si no lo haces, no te va a ir bien, pues. Y se siente como que lo tengo que hacer a fuerzas para que me vaya bien. Pero nada, y escucha esto y apúntalo si quieres, tatúate lo que tú quieras hacer con esto, que te quede clara, nada en el cristianismo es obligatorio. Todo es por decisión propia y convicción propia. Nada es obligatorio. No, es que tienes que estar aquí, tienes que diezmar todos los domingos. Bueno, eso sí, apunta eso, sí, apunta eso. Pero es que tienes que venir vestido de tal manera, es obligatorio. Nada es obligatorio. Huye de un lugar que te obliguen a hacer las cosas según que vienen de Cristo o que vienen de Dios. Huye de lugares así. Huye de personas así. Nada en el cristianismo es obligatorio. Dios mismo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. No nos está pidiendo nada. Juan 3:16. ¿Qué nos enseña? Todo aquel que en él crea. Pero la decisión de creer está en ti. En nadie más. Dios viene a darnos libertad y es lo que nos viene a enseñar. A veces como creyentes hacemos cosas. Fíjate bien, yo he escuchado y en Misión Vida pronto vamos a estar haciendo este tipo de actividades, pero me ha tocado puntos donde estamos en ayuno en la iglesia, 40 días de ayuno en la iglesia porque Dios nos va a hablar para el año que entra y de repente te encuentras a los hermanos comiendo un tortón. Y los ves. No, es que fui débil, hermano, en el ayuno. Bueno, ¿y qué pasa? Ni modo, cómetela, disfrútala. Que ya lo vi. Pues cómetela. Ya estás en eso. Lo más importante siempre va a ser el corazón. Y esto nos lleva a nuestro último punto. La verdadera justicia está basada en el amor y en la misericordia. Y la semana pasada veíamos en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La verdadera justicia de Dios no se trata en juzgarte ni condenarte. Pastor, pero es que ha leído la Biblia. ¿Ha leído la Biblia? ¿Ha visto cada vez que dice que fulanitos no heredarán el reino de los cielos? ¿Ha visto esas palabras? ¿Ha visto esas palabras que en los últimos tiempos solamente aquellos que tengan fuerza de voluntad para no negar a Jesús? ¿Ha visto esas palabras tan agresivas que dice que los que hagan esto, que vivan bajo la carne con todo esto, no heredarán el reino de los cielos? Y estamos tan preocupados por las cosas que no debemos hacer, que se nos ha olvidado disfrutar de todas aquellas cosas que sí podemos hacer. Estamos tan preocupados por no irnos con el chanclas que se nos ha olvidado que hay otro lugar al que podemos asistir y es ir a donde Cristo está, con alguien, con un rey, un Dios que hace todo lo posible por acercarnos a nosotros. Entonces, ya no se trata del exterior.
Ya no se trata de lo que hay por fuera. Ya no se trata de hacer las cosas para que los otros digan, hey, eres creyente. No se trata. Y muchas veces dicen lo siguiente, guarda tu testimonio en frente de los demás, porque por tu testimonio muchos o vienen a Cristo o se van de Cristo. Y entonces ahí vamos por la vida. No voy a hacer esto porque no se va a ir. No, esta persona soy mal ejemplo. Ya estamos todos frustrados. No me voy a tomar esto, no voy a comer esto, no me voy a vestir de tal manera, no voy a ir a tal lugar. Y estás todo frustrado. ¿Por qué? Porque estás guardando testimonio para otros. Cuando tú debes vivir para tu interior, para ser la mejor versión, la mejor persona de ti mismo, no por otros. Es por ti. Pero lo más interesante de nuestro testimonio es que nuestro testimonio tiene que ser dirigido por un corazón correcto hacia Dios. Hago lo que hago porque te quiero agradar a ti, no por agradar al hombre, no por agradar personas, es por agradarte a ti. Entonces, esta parte nos lleva a entender que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Porque lo que somos nos lleva a tener las acciones que hoy en día hacemos. A mí me preguntan, oye Gio, es la primera vez que voy a decir esto y espero que se mantenga esto en mi vida por muchos años, pero llegan y me preguntan, oye Gio, estás adelgazando un montón y luego vemos que estás corriendo y se ve muy normal para ti ya decir, corrí 5 kilómetros ayer y 6 hoy y 10 la próxima. Se escucha muy normal y luego tu cambio de alimentación y digo, no, mira, espérate, el cambio de alimentación, relájate, porque yo de repente veo un taco y me lo echo. Y de repente un chocolatito y por más que quiero y ahí estoy con la tentación. Ya cuando dice así ya me comí 3 y le digo, Señor, quiero tener fuerza de voluntad como mi esposa, que ella ve todo y no se lo come. Y yo, mi amor, ¿cómo haces eso? Y muchas veces trata, ¿y por qué lo estás haciendo? Simplemente por ser la mejor versión de mí. Ser la mejor versión de mí. No sé, hace que tantos años dejé de cuidarme físicamente. Y ahorita que estoy disfrutando tanto, le digo que lo que más amo de las carreras es ir corriendo y luego ver gente igual de gordita que yo, que se va quedando atrás. Y yo, ¡ay! Señor, perdóname, pero es algo que amo. Saber que mi cuerpo está funcionando después de tanto tiempo que lo descuide. Y no es que no funcionara, pues, pero ahora como que tiene estaba en reposo absoluto. Entonces, lo más importante no es si yo les contara cómo salieron mis estudios. Y ya no es tanto para que se me vean correr, sino para que esos estudios mejoren. Hagamos lo que hagamos. Busquemos hacerlo por nuestro corazón y no por nuestro exterior. Porque ¿de qué sirve ganarse el mundo? ¿Sabes cuántas personas o cuántos amigos míos odian el evangelio porque sus padres estuvieron tan involucrados en la iglesia, pero tan lejos de Cristo? ¿Sabes cuántas personas hay que no quieren saber nada de Cristo simplemente por el hecho de que alguien les falló? Pero lo que hagan las demás personas no deberían de afectarte a ti. Tú deberías tener una fe sólida, una fe sustentable en Cristo, en la palabra de Dios. No necesitas el ABC del Evangelio para ser mejor. Necesitas a Cristo en tu vida para ser mejor. Necesitamos a Cristo. Tal vez el evangelio que te enseñaron te quiso enseñar o te quiso mostrar que tenías que hacer las cosas de una manera para llegar a Él. Pero hay una verdad que es la palabra y dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Relájate. Hay 1000 cosas que cumplir en la ley, sí, pero Cristo ya las cumplió. Hay 1000 cosas que hacer, ¿sabes? Tal vez estás batallando con un pecado, tal vez estás batallando con algo en tu vida personalmente y tal vez es algo con lo que has luchado por años. Y a lo mejor dices, Gio, pero es que tengo 30 años luchando con lo mismo. Gio, 20 años. No dejes de luchar nada más. Y confía en Cristo. Confía en Dios. Al final de cuentas, Él no ve tu exterior, ve tu interior. Y conoce lo más profundo de tu corazón.
Y aún así Él ha decidido perdonarte y amarte. Porque Él es nuestro Dios. La verdadera justicia no se basa solo en cumplir con reglas externas, sino tener un corazón transformado por el amor de Dios. Es una justicia que va más allá de la apariencia y se refleja en cómo amamos. Porque realmente el Evangelio se va a reflejar en cómo tú y yo amamos. El Evangelio se va a reflejar realmente en cómo tú y yo perdonamos. En cómo tú y yo extendemos gracia y misericordia en las personas. Como discípulos de Jesús estamos llamados a vivir de acuerdo con un estándar de justicia. Pero ese estándar de justicia tiene que ver con el amor que Dios ama a las personas, con la gracia que Dios da a las personas y con el favor que le da a las personas. No se trata de condenación, no se trata de reglas que no tienen ningún sentido. Se trata de un corazón lleno de agradecimiento que ama a Dios con su vida y que no solamente lo ama en su interior, sino que ese amor es tan grande que empieza a llevarlo a los demás. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque es muy fácil. Si me puedes ayudar, por favor. Es muy fácil. Y esto nos hemos estado viendo últimamente. Pero es muy fácil amar a nuestros hijos. Son nuestros hijos. Pero amar al que los dañó. Amar al que los lastima. Ay, me cuenta y me dice, le jalaron el pelo a Farita y yo. Que le metan el pie a ese niño. Porque es muy fácil. Oye, esta semana tuve la oportunidad de desquitarme de una persona solamente hablando y decir todo lo que quería pensar. Y le agarro la mano a la persona con la que podía hablar mal de la otra persona. Y mira, como dice el profeta, lo que pasó, pasó. Y ahí se queda. Bendito Dios, no tengo ningún mundano en este lugar, porque muchos hubieran entendido. Pero lo que pasó, pasó. Y es suficiente. No hay una sola verdad en lo que pasó. Hay muchas. ¿Qué es lo importante? Superar el pasado. Amar el pasado. Porque gracias a ese pasado, tú estás en este lugar. Gracias a ese pasado, tú estás donde estás. Gracias a los procesos que lloraste, que sufriste, que te dolieron. Gracias a los que te juzgaron, te condenaron, te criticaron. Gracias a los que hablaron mal de ti, a los que dijeron que no lo ibas a lograr, que no ibas a llegar a ningún lado. Gracias a las personas que cuando te cambiaste de congregación te dijeron que ibas a ser maldito, que no ibas a poder superar, que se te iba a acabar el evangelio. Gracias a esas personas te diste cuenta que hay otro evangelio, que está el evangelio de Jesucristo y que el pasado lo único que puede hacer en mi vida es un trampolín para que yo llegue a mi presente y pueda disfrutar mi presente. Y pueda disfrutar lo que estoy viviendo, porque no se trata de lo que se ve, se trata de lo que hay dentro de nosotros, y eso es lo que el evangelio refleja. Y hay una frase que yo por mucho tiempo la aborrecí, porque la enseñaban de una manera incorrecta, pero cuando la entendí de la manera correcta, cuando entendí que tú no puedes dar algo que no tienes, y en el cristianismo no puedo dar amor si no hay amor en mi corazón. No puedo dar gracia si no hay gracia en mi corazón. No puedo dar misericordia si no hay misericordia en mí. ¿Y qué es lo que sucede? A veces el cristiano quiere tantas apariencias que se les olvida que esas apariencias lo único que hacen es falsedad. Y tú y yo no podemos ser falsos. Tú y yo debemos demostrar amor. En las semanas se acercan y me dicen, Gio, dijeron esto, esto, esto y esto. Y no sé por qué haces esto y esto y esto. Y le dije, bendito Dios. Me agarró después de una corrida. Estaba muy cansado como para pelear. Y le dije, bendito Dios, yo no soy como ellos. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y lo que hago, no lo hago para que ellos lo vean.
Solamente lo hago para que un día pueda escuchar de parte de Dios y de Jesús con su boca decirme: buen siervo fiel. ¿Te juzgaron? Ama. ¿Te criticaron? Perdona. ¿Te dijeron que no lo ibas a lograr? No les necesitas decirle que ya lo lograste. Deja que tu éxito les enseñe el Dios que tú tienes. No vas a poder con esto, no vas a poder con aquello. Tienes a Dios. Y si tal vez tú en este momento, por querer llevar a Cristo de alguna manera, has ido con personas y les has dicho: tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Diles que lo más importante, recuérdales, mándales un mensaje, es acercarse a Él. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es que den el primer paso de acercarse a Él. Y Dios va a hacer algo. Al final tú te acercaste una vez. Y hoy estás aquí. No importa el pasado. Al final son cosas que sucedieron. Pero el presente nos va a marcar. No hagas las cosas por obligación. Hazlas por amor.